Sí, paciencia porque no estudié mucho. No he tenido tiempo de leer. Bueno, leemos capítulo 13, versículo 11 de Apocalipsis. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de la tierra adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra, delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con señales que le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase y hiciese matar a todo el que no la adorase, y hacía que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca del nombre de la bestia, o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. Oramos. Eterno Dios y soberano Padre, Señor, gracias te damos por estar una vez más, Señor, en tu presencia, escudriñando tu bendita y gloriosa palabra, Padre. Te pido, Señor, por cada uno de mis hermanos que está aquí presente, que se esfuerce, Señor, por aprender y entender, Señor. Que nos des la iluminación de tu Espíritu Santo. Que tu Espíritu Santo esté asistiendo cada mente y cada corazón, Señor, para entender qué es lo que tú quieres enseñarnos hoy, Padre. Gracias por todo lo que has hecho hasta ahora y porque podemos decir confiadamente que hasta el día de hoy y hasta esta hora nos ayudó Jehová. En el nombre de Jesucristo, amén y amén. Bueno, habíamos quedado en la primera bestia, ¿sí? La primera bestia es la que sube del agua. Del agua, bien, del mar. ¿Sí? ¿Qué era mar? A ver, los que estuvieron en la clase pasada. Con 3 cabezas. 7 tenía. Bueno, Las naciones son. No, sí, eso representa el mar, pero en el caso de la bestia representa otra cosa. Habíamos hablado del abismo. Ah, el abismo. ¿Sí? Sí, sí. Esta bestia subía del abismo, Sí. según el capítulo 17 de Apocalipsis, que era la misma bestia. Entonces, cuando hablábamos de que era una bestia que subía del abismo y en el abismo solamente hay ángeles caídos, lo que entendíamos es que era un principado, ¿sí? Un principado demoníaco. Que era el octavo, ¿se acuerdan? Sí. Bien, este principado iba a poseer al anticristo. Él iba a habitar en el cuerpo del anticristo y le iba a dar poder al anticristo. También estuvimos viendo, según Daniel, la visión de los dos del carnero y el macho cabrío, que este principado era el principado de Grecia, ¿se acuerdan? Sí. ¿Sí? Sí, sí. El principado de Grecia. Bien. Ahora el apóstol Juan, que está viendo la visión de la primera bestia, dice en el versículo 11 que ve subir ¿de dónde? Verso 11. De la tierra. Esta bestia, la segunda bestia, sube de la tierra. De la tierra. De la tierra. ¿Sí? ¿Qué me dice a mí esto? La primera bestia sube del abismo. No puede ser un hombre. A ver, entiéndase esto. ¿El anticristo es un hombre? Sí. Sí, el anticristo es un hombre. Pero la bestia que sube del abismo no es el anticristo, pero sí va a poseer al anticristo. ¿Me entienden? El anticristo sería en la anterior, en el capítulo 17 lo dice así, sería el séptimo. ¿Sí? Sí. Y el octavo, que es de entre los otros 7, va a ser uno con el séptimo. ¿Sí? Este es el anticristo y lo va a poseer. Por esa razón, el anticristo puede hacer señales, puede hacer milagros.
¿Se acuerdan que les dije? Hay dos Sí. fuentes de poder, Dios y Y Satanás. Satanás. ¿Sí? En estas dos fuentes de poder, el anticristo lo que ejerce es poder, o lo que hace son señales milagrosas a través de Satanás, que sería en este caso un principado demoníaco. Ujú. ¿Sí? Ahora, la segunda bestia sube de la tierra. El hecho de que sube a la tierra me dice a mí, literalmente, que es un hombre. Mm. ¿Sí? ¿Quién es este hombre? ¿Quién es este hombre? Me fui. Fíjense. Me fui de- ¿Se acuerdan cuando les enseñé que todo gobierno, hay dos tipos de gobierno o hay dos tipos de el trapito? Todo imperio tenía dos tipos de gobierno o dos tipos de influencia, ¿se acuerdan? Sí, Bien, uno era un gobierno político, político. ¿sí? Y el otro era un gobierno religioso. ¿De qué religión son ustedes? ¿Ah? Evangélico. ¿Evangélicos? ¿De qué religión son? Contesten, no tengan Yo miedo. contesté. Evangélico. Bien, ahora les voy a mostrar lo que es la religión. La religión tiene su origen en Caín. ¿Sí? La religión es una costumbre del ser humano, ¿cómo les podría decir? Para sentirse un poco mejor. A ver, por ejemplo, vos podés tener un medallón de Santa Rita así y tener 30 rosarios colgados en el cuello y ser un narcotraficante. Sí, Pero el narcotraficante entiende que por ser una persona devota o religiosa, él trata de justificar o aplacar su conciencia. Para eso sirve la religión. Dios no inventó una religión. Después que yo les explique esto, cuando le pregunten de qué religión son, de ninguna. Yo no soy de ninguna religión. La religión tiene su comienzo en Génesis. Fíjense, cuando Adán peca y Eva peca, ¿qué hicieron? Lo primero que hicieron, esconder. Se taparon. pero se escondieron, pero ¿qué hicieron? Se taparon. ¿Con qué se taparon? Con Con hojas. hojas. Con hojas, ¿sí? Ellos se tapan con hojas. ¿Y Dios qué hizo? Los buscó y les dijo, ¿por qué te escondes? Claro, pero ¿qué hizo Dios con respecto a la vestimenta de ellos? Dice que Dios, ¿quieren verlo? ¿Quieren leerlo? Fíjense, vamos a leer. Lo que dijo sí. Ahora van a entender lo que es religión. El verso 9 dice, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios dijo, ¿quién te enseñó que estaba desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? ¿Sí? Y el hombre respondió, la mujer que tú me diste. Bueno, entonces Jehová dio y dijo, después de que Dios hace las maldiciones sobre el hombre, ¿sí? El verso 21 dice, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de Pieles. y los vistió. Ahora, si el hombre se había tapado con hojas de parra, ¿sí? El hombre se había cubierto el cuerpo con hojas de parra. Esto simboliza básicamente lo que es religión. El hombre, tratando de justificar o de tapar su pecado, Pecado. él inventó una investidura para él cubrir su pecado, ¿sí? ¿Y Dios qué hace? Dios le dice, no, sácate la hoja, eso no sirve. Dios lo viste con pieles de animales. ¿Qué nos dice esto? Que Dios tuvo que sacrificar animales para vestir al hombre. Y según
las leyes que Dios le da al pueblo de Israel y que se sacrificaba para cubrir el pecado del pueblo era un cordero. Entonces, lo más probable o lo más lógico es que Dios sacrificara un cordero, porque no es, a ver, Dios creó todas las cosas, pero no es que Dios creó una piel para tapar al hombre. Dios sacrificó cordero para vestir al hombre y a la mujer, dándole a entender al hombre y enseñándole que a partir de ese momento la forma en que el ser humano se iba a acercar a Dios era a través del sacrificio de un cordero. ¿Me entienden? Sí. Eso simboliza a Cristo. Esa es la primer profecía bíblica acerca de la muerte de Cristo, que Él iba a cubrir el pecado del hombre. ¿Sí? Por eso que a Cristo se le llama el Cordero de Dios. Ahora, ¿nunca se han preguntado por qué Dios miró con agrado el sacrificio de Abel y no el de Caín? Yo he escuchado muchas predicas de eso. Y todas erradas, ¿eh? Todas erradas. Cuando Dios están comiendo, imagínense, están comiendo, Adán, Eva, Caín, Abel, están comiendo en la mesa. Y Dios dice, Caín, Abel, ofrézcame el sacrificio. Y Abel va y ofrece un cordero, porque era pastor. Pero Caín tiene una mejor idea y ofrece lo mejor de sus legumbres. Y dice la Biblia que Dios miró con agrado el sacrificio de Abel, pero miró con desprecio el sacrificio de Caín. Y acá está el porqué. Porque muchos dicen, no, porque seguramente iban las papas podridas, no se inventan cualquier cosa. En realidad, el hecho es que Dios le había mostrado al hombre cómo se debían acercar a Él, a través del sacrificio de un cordero. Y Caín tiene una mejor idea. Él tiene la idea de acercarse a Dios a su forma, a su manera. ¿Me entienden? Bueno, todo eso tipifica lo que es religión. Eso tipifica lo que es religión. Entonces, ¿la religión qué es lo que es? ¿Es la forma de acercarse a Dios? No. Es la invención del hombre para querer estar más cerca de Dios, pero no es lo que Dios estableció. ¿Me entienden? Sí. Entonces, cuando nosotros miramos los imperios que se mueven, estas dos fuerzas, se podría decir, o estos dos partidos, siempre, el político y el religioso, en todos los imperios fue igual. ¿Sí? En todos los imperios fue igual. Lo pueden leer en la Biblia como tarea. El imperio babilónico, Nabucodonosor, tuvo un sueño y llamó a los religiosos de la época, y entre esos religiosos habían hechiceros, habían brujos, habían astrólogos, ¿me entienden? Y también iba Daniel. ¿Sí? La gente sabia, se le llamaba sabios en esa época, pero eran hechiceros. Eran los religiosos de la época. Entonces vos tenés un imperio político, Nabucodonosor al frente, y después tenés un movimiento religioso. En el imperio egipcio igual. Cuando Moisés hace las señales delante de Faraón, ¿Faraón a quién recurre? A las fuerzas religiosas. Para que, ¿cómo? Mirá lo que está haciendo este. Entonces los religiosos, apoyando a la fuerza política, hacen las mismas señales, entonces el corazón de Faraón se endurece. ¿Me entienden? Siempre, siempre. Después los persas igual, los griegos igual. Acá no hay tanta demostración de eso, pero básicamente fue así. ¿Sí? Y el imperio del anticristo no es diferente. Va a ser un imperio donde se van a mover las dos fuerzas. Entonces, si la primera bestia es un principado político, la segunda bestia, la que sale de la tierra, que es un hombre, ¿en qué ámbito se va a mover? Religioso. Bien. Si lees más adelante, te vas a dar cuenta. Es un hombre que se mueve dentro del ámbito religioso. ¿Sí? Bien. Este es el fundador de la Babilonia Grande. Por ejemplo, cuando nosotros leemos Babilonia la Grande, siempre la mayoría de los pastores enseñan que es la Iglesia Católica. ¿Sí? Te lo enseñan así, es más. Sí. Básicamente es así. Es así. Mira, vamos a hacer un poco de memoria. ¿Se acuerdan que la bestia del capítulo anterior, de la clase anterior, tenía 7 cabezas? Sí. ¿Sí? Y dice que una de sus cabezas tenía una herida como de muerte. ¿Sí?
La puse ahí porque según cuento es así. ¿Y qué habíamos hablado? ¿Qué cabeza era esa? ¿Qué imperio representaba? A los asirios. No, No. no, El griego. el griego. No. No. Escúchenme. 7 cabezas, 7 reyes. El imperio griego, Sí. vamos a hacer No, romano. un retroceso. 5 de ellos cayeron. Sí. Uno es y el otro uno ha venido. Sí. ¿Se acuerdan? Sí, sí. Bueno, cuando vos estudiabas te daba el asirio, Ujú. el, ¿cómo Medo es? persa. El egipcio, El egipcio. el babilónico, Medo persa. el medo persa, y el el griego griego, y el el romano. romano. Sí. ¿Sí? Y este es el del anticristo. Ujú. Sí. Bien, ahora dice que uno de estos imperios tenía, o una de estas cabezas tenía una herida como de muerte, pero esa herida sana. Sí. Históricamente el imperio romano cayó en el 370 después de Cristo. ¿Sí? Cae el imperio romano y todos lo dan por muerto. Pero en realidad ese imperio vuelve a resurgir, por eso que dice tiene Claro, una herida de tiene- muerte, pero Sí. la herida sana, o sea, vuelve a resurgir. Entonces, este hombre tiene, o esta bestia, ahora vamos a ver cómo se liga a este imperio. ¿Sí? Por eso les dije el otro día, el principado que gobierna con el anticristo no es el romano, porque dice que el príncipe que se iba a levantar, o la bestia que se iba a levantar, estaba entre los 5 primeros, o sea, no podía ser el romano porque el romano era. Ahora, y en esa clase les dije, ya les voy a explicar dónde vuelve a entrar este imperio, pero no es en la primera bestia, No. sí es en la segunda bestia. Fíjense. Ahora, esta segunda bestia es un hombre, ya la parte política la vamos a sacar, ¿sí? Es un hombre que se mueve bajo el poder o dominio religioso. Y ahora leemos. El verso 13 dice: vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. ¿Sí? ¿Qué me dice esto a mí? A ver. Vamos a usar la cabecita. Después vi otra vez. ¿Qué me dice a mí que un hombre es semejante a un cordero, pero habla como un dragón? Vamos, Lorena, te tengo fe. Si yo te digo, Lorena es semejante a un cordero, pero en realidad habla como un dragón, ¿qué estoy diciendo? ¿Qué Apariencia Un falso Tiene apariencia de cordero. de cordero. cordero. Paremos ahí. ¿Quién es el cordero? En la Biblia, ¿a quién Cristo. A simboliza el Cristo, cordero? pero No. ahí no te... No se me vaya. Cristo. Cristo es el Cordero de Dios. Ahora, este hombre Tiene no dice apariencia. que es un cordero, tiene Tiene apariencia apariencia. de cordero. Entonces este hombre se va a presentar al mundo como Mesías, como un, no sé, un profeta como de un Dios. profeta. Profeta. Sí. ¿Me entiendes? Se va a presentar al mundo como un profeta de Dios. El falso Pero ahí dice que habla como... dragón, ¿Quién es el dragón? el enemigo. O sea, Siempre que sale la palabra dragón es Satanás. Habla como dragón. Tampoco dice que es el dragón, dice que habla como dragón. ¿Está? ¿Qué nos dice esto a nosotros? Que va a ser un hombre religioso, sí. ¿sí? Que se para ante el mundo como si fuera un cordero, pero en realidad habla como un dragón. Y acá viene una enseñanza. Jesucristo decía, de la abundancia del corazón habla la boca. Vos podés tener apariencia de piedad, pero cuando abrí la boca, se va a conocer quién soy. ¿Me entienden? Bien. Esto es importante que lo entiendan para ver cómo se viene después, porque les voy a explicar lo que va a hacer este hombre. Dice, y ejerce
toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella. Acá aparece de vuelta la primera bestia, que es el principado de la iglesia, y este hombre ejerce toda la autoridad. ¿Qué es eso? La unión de el Estado político con el Estado religioso. Se van a apoyar mutuamente. Este hombre va a apoyar a la primera bestia. Y dice, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Bien, y acá hacemos un paréntesis. Fíjense en esto, y ahora van a identificar a este hombre. ¿Por qué nosotros adoramos a Cristo? Y porque es nuestro Salvador. Porque es tu Salvador, ¿sí? Lo adoramos porque es nuestro Salvador, ¿sí? Ahora, ¿qué necesitas vos para entender que Cristo es tu Salvador? O para que Cristo sea tu Salvador. Reconocerlo. ¿Qué más? Creer. Sí, aceptarlo, creerlo, Ahora. reconocerlo. ¿Sí? Creer en Él. Creer es aceptar. ¿Cómo puedo creer yo en Cristo? Porque se parece a nuestro Padre. Sí, también. Pero fíjense, Pablo dice, ¿cómo pues invocarán De aquel que no han oído. de aquel que no han oído? ¿Cómo irán? De aquel que... ¿Ah? Perdón, nos salteamos una. Claro. ¿Sí? ¿Cómo pues invocarán a aquel que no han creído? ¿Cómo creerán de aquel que no han oído? ¿Cómo oirán si nadie les predica? Entonces, ¿necesariamente ustedes son cristianos por la Biblia? ¿Vos sos cristiano por la Biblia? Yo no vi a Cristo. ¿Sí? Tampoco vi al Espíritu Santo. Lo siento, vive en mí, mora en mí. Pero, ¿cómo sé yo que Él mora en mí? Porque la Biblia me lo dice. Mi único testigo de aquellos 2000 años atrás es la Biblia. Entonces, ahora me encuentro con que este hombre que se va a presentar como un cordero, ¿sí? Los católicos usan una palabra que la voy a usar en este caso, pero no viene al caso. Vicario. La palabra vicario significa en lugar de. Entonces, este hombre se va a presentar como un cordero en lugar de, o como una persona en lugar de, ¿sí? Entonces, este hombre religioso se va a presentar como un profeta en lugar de... ¿De qué? De la Biblia. De la Biblia. Y ahora lo van a identificar. Este hombre, lo primero que va a hacer es cambiar la palabra de Dios. ¿Sí? ¿Por qué te reís? ¿Ya lo están haciendo? Sí. Ah, bien. Este hombre va a cambiar la palabra. Es el trabajo que él tiene que hacer. ¿Sí? Y ustedes van a... O sea, no sé si ustedes, pero si ustedes se van con Cristo en el rapto de la iglesia, que es lo más seguro. Hay unas controversias, ayer hacíamos unos chistes con respecto a eso. Digo, me levanté y no vi a mi señora, y digo, Cristo vino y me quedé. Pero no, es más, me decía mi primo, tenés muchas ganas de quedarte, ¿vos parece? ¿O no estás muy seguro? Porque sí, no, pero pasa. Ahora, para los que vivan en aquella época, esta es una gran señal. Y para los que vivimos en esta época, y ya les voy a mostrar por qué. Este hombre va a cambiar la palabra. El anticristo hombre, ¿qué características tenía? Era una de ellas, homosexual. Bien, fíjense en cómo la sociedad hoy en día está hablando de la diversidad de género y de la aceptación. ¿Sí? Es más, estamos llegando a un punto donde cuando vos no aceptás esa costumbre de vida, según le llaman ellos, para mí es pecado, básicamente vos sos una mala persona. ¿Sí? Por eso la ONU publicó hace un tiempito atrás que la religión es el peor cáncer de que le pudo pasar al planeta, que lo peor que le pudo pasar al planeta fue la Biblia o la palabra de Dios o el creer en Dios. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque la tendencia está
a cambiar la palabra de Dios. Entonces, ¿qué van a hacer? Van a aceptar el homosexualismo. Porque este flaco, la primera bestia, el anticristo, va a ser homosexual. Entonces, para que la gente pueda aceptar a la bestia, tienen que cambiar la palabra de Dios. Esta es la primera señal. ¿Sí? El homosexualismo. ¿Sí? Estabas mirando a ver si le ponía aquí. ¿Me entienden? Entonces, lo primero que va a hacer este falso profeta, porque este es el falso profeta, es cambiar la palabra de Dios. Segundo, la mujer, bueno, pero eso no llegamos todavía, ya se lo explico. Dice, hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia. ¿Cómo puedo yo adorar a un Dios si no me lo dice la Biblia? Por eso es que te van a cambiar la palabra de Dios. Y Él va a promulgar al Mesías que viene. Ahora, entiendan esto. Esta persona viene antes que el anticristo, no viene después. Independientemente de que Pablo lo vea como una segunda bestia y todos dicen, bueno, sale el anticristo y después el falso profeta. No, este viene antes. Ese hombre. Antes de la bestia. A manera... Están todos atentos. Fíjense. Cuando vino Cristo, vino un hombre antes. Se llamaba Juan. ¿Sí? Sí. ¿Sí? Sí. El Antiguo Testamento dice, es necesario que Elías venga primero. ¿Sí? Ujú. O sea, que antes de Cristo tiene que venir Elías. ¿Sí? ¿Estamos bien hasta ahí? Sí. Sí. Juan, le preguntaron si era Elías, él dijo que no. Pero Cristo dijo, a la verdad Elías ya vino. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Juan no era Elías, pero el mensaje que trajo Juan era el mensaje de Elías. ¿Sí? Entonces Juan dijo, yo no soy Elías, pero yo soy el que preparo el camino. ¿Sí? Juan vino predicando como Elías predicaba. Ahora, esto se cumplió. Pero siempre les digo, tengan cuidado con las profecías porque tienen más de un cumplimiento. Antes de la segunda venida de Cristo, tiene que venir Elías. ¿Ah? ¿Entendieron? ¿Habla Apocalipsis de que Elías viene? ¿No? ¿Alguno conoce la vida de Elías? No, yo no. ¿No? Lo poco que leí en la Biblia. Elías oró y no llovió durante... Sí. ¿Durante cuánto tiempo? Durante 3 años y medio. Elías oró y no llovió durante 3 años y medio. Elías oró y descendió fuego del cielo. ¿Sí? Sí. O por lo menos clamó. En el verso 11 hay un pasaje que dice los 2 testigos. Ese sería el Y dice, estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Si alguno quiere hacerles daño, debe morir de la misma manera. Y fíjense en el verso 6. Estos tienen el poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía. Y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir a la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la gran ciudad, en el sentido espiritual se llama Sodoma, Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y a los pueblos y tribus y lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán. ¿Me entienden? Bueno, después vamos a estudiar esa parte. Estos 2 testigos, dice la Biblia,
que pueden cerrar, porque, a ver, el tiempo del testimonio de ellos, que está en los versículos anteriores, son 3 años y medio. Y pueden cerrar el cielo para que no llueva durante el tiempo de su testimonio. ¿Quién fue el único hombre que hizo eso? Fue Elías. También dice que tienen poder para hacer descender fuego del cielo. ¿Quién fue el hombre que hizo eso? Elías. Elías. Por eso, Elías vino. El testimonio de Elías vino. Pero el Elías que viene con el espíritu y el poder. Claro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estos van... A ver, ¿cómo va a ser? Yo me imagino cómo será eso. Son 2 hombres contra el mundo, ¿eh? Quieren matarlo. Mandan el avión, el helicóptero. Nadie puede matarlo. ¿Por qué? Porque tienen el poder que tenía Elías. Y encima hay un segundo testigo. Que se lo dejo para la próxima. En realidad es Moisés. Porque tiene el poder de convertir el agua en sangre y para herir la tierra con toda plaga. Las 10 plagas de Egipto. Entonces tenemos 2 testigos, que es Elías y Moisés. ¿Sí? Ya después les voy a explicar bien cómo es eso. En el monte de la transfiguración aparece Cristo, están los discípulos ahí, aparece de un lado Elías y del otro lado Moisés. ¿Me entienden? Y lo anotan, ¿no? Pero esto les estoy adelantando. Ahora, así como Elías o Juan vino un mensajero antes de la primera venida de Cristo, así va a venir un mensajero o 2 mensajeros antes de la segunda venida de Cristo. Y el anticristo va a hacer exactamente lo mismo. Por eso que el falso profeta tiene que salir antes de la venida del anticristo. ¿Y qué va a hacer el falso profeta? Juan dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, preparad el camino para el Señor, enderezad su senda. ¿Me entendés? Eso lo profetizó Isaías acerca de Juan. El falso profeta va a hacer lo mismo por el anticristo. Él es el que prepara el camino para el anticristo. O sea, la palabra de Dios va a ser cambiada antes de la aparición del anticristo. ¿Sí? ¿Estamos bien hasta ahí? Sí. Bien. Sigamos leyendo. me pierdo. Y dice, también hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la primera bestia. De la bestia. De la bestia, ¿sí? A ver, ahora, si es un hombre, y dijimos que solo hay 2 fuentes de poder, ¿sí? Sí. Solo hay 2 fuentes de poder. ¿Quién era? Dios y Satanás. Entonces, si este hombre hace señales, ¿quién le da su poder a este hombre? Satanás. El príncipe de Grecia, la primera bestia. ¿Sí? Sí. Así que tengan cuidado cuando vean las señales. No, yo me gusta esta iglesia porque acá los enfermos sanan. Veamos la fuente. ¿Sí? No digo que Dios no haga milagros, yo soy uno que cree en los milagros. Pero yo tengo que ver la fuente de donde vienen los milagros. Y como dijimos antes, de la abundancia del corazón habla la boca, ¿no? Y ahí vemos la fuente. Dice, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan Imagen a la bestia. bien. Entonces cambia la palabra, ¿sí? ¿Qué más hace? Que le hagan a los moradores de la tierra que hagan una imagen a la Imagen. bestia. ¿Sí? ¿Estamos bien hasta ahí? Sí. Ahora, entonces, entiendan esto. Este hombre se mueve en un movimiento religioso. ¿Sí? Este hombre, para poder cambiar la palabra,
tiene que ser un cabecilla religioso, un principal, o una persona que esté al frente de un movimiento religioso. Al frente. ¿Sí? Y este hombre hace que el mundo adore imágenes. Es otra característica. Eso no es de ahora, viene hace muchos años ya pasando. Eso es la preparación que ha venido, no es de hace 5 años atrás. ¿Sí? Viene de hace muchos años atrás, donde se empieza a meter este espíritu de adorar imágenes. Entonces, para la gente va a ser lo más normal de ese tiempo, para la gente va a ser lo más normal adorar imágenes. ¿Me entienden? Y este hombre hace una imagen nueva. ¿De quién? De la bestia. De la bestia. ¿Pero de qué bestia? Primero. De la primera bestia. No del anticristo, de la bestia, del demonio. Y hace que todo el mundo adore la imagen de la primera bestia. ¿Sí? Básicamente es el Papa, por donde lo mire. Sí. ¿Sí? Pero no es solamente la Iglesia Católica, y eso lo vamos a ver cuando hablemos de la Gran Ramera, Babilonia la Grande. ¿Me entienden? ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Este hombre hace una imagen, porque ya vienen con eso insertado de la adoración a imágenes. Más allá de que si vos hablas con un católico te va a decir, nosotros no adoramos, nosotros veneramos. ¿Sí? ¿Me entienden? Ellos te dicen eso. Venerar no es adorar. ¿Cuánto lo van a escuchar? Sí. ¿Lo van a escuchar? Sí. No es rojo, es colorado. No, está bien, pero es más fácil de explicar que eso. El mandamiento dice, no te harás imagen de lo que está arriba en el cielo, ni en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra, no te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Honrarás. ¿Sí? Ellos dicen, nosotros no honramos, ni adoramos, nosotros veneramos. ¿Sí? Ahora, si alguno tiene un diccionario de sinónimos y antónimos, busque la palabra venerar. Sí, es lo mismo que honrar. Buscar. Y eso no lo digo yo, ni yo. Buscaron un diccionario de sinónimos y antónimos y vos buscas la palabra venerar y te dice venerar, 2 puntos, honrar, amar más que adorar, poner en primer lugar, arrodillarse, hincarse. Todo eso son sinónimos de venerar. ¿Sí? Eso es para los amigos católicos. Por más que le cambien la palabra, sigue teniendo el mismo olor. Porque es una falacia cambiar la palabra y pensar que tiene otro significado. Acuérdense que en el idioma castellano nos podemos referir a una misma cosa con distintas palabras. ¿Sí? Con distintas palabras podemos estar haciendo alusión a una misma cosa. Ese es el castellano. Ahora, si yo voy al griego en el que se escribió la Biblia, honrar es honrar y venerar sigue siendo honrar. Es más, eso está escrito en hebreo, peor. Peor. No tenían ni letras, eran todas consonantes. ¿Sí? Tiene un solo significado y es el mismo. Este tipo, la bestia, la segunda bestia, hace una imagen de la primera bestia. ¿Y dónde la mete? En un lugar donde están acostumbrados a hacer esto. ¿Se acuerdan cuando estudiamos las mujeres y hablamos de que una mujer en sentido profético en la Biblia representa un movimiento religioso? ¿Sí? Sí. Y que leímos la mujer que venía sobre la bestia escarlata. ¿Sí? Esta mujer, que cuando estudiamos la semana pasada, viene asentada sobre las 7 cabezas. ¿Sí? Pero de las 7 cabezas sobre las que se hace más mención es sobre la de la herida mortal que fue sanada. Es el Imperio Romano. O sea, esta mujer está en Roma. ¿Sí? Y es un movimiento religioso. Y al frente de ese movimiento religioso va a haber o hay un hombre que se llama vicario de Cristo o en lugar de Cristo. ¿Sí? Y el mundo lo reconoce como que está en lugar de Cristo. Este hombre, ¿qué va a hacer? Va a intentar cambiar la palabra. La va a cambiar.
no es que la va a intentar cambiar, ¿sí? Y después va a hacer una nueva imagen de la bestia, cuando la bestia surja, cuando la bestia arregle o traiga la paz, entre comillas, ¿sí? Bien. Y dice que le da una imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Ve que hacen alusión a la cabeza con la herida de la espada. ¿Por qué? Porque básicamente el Imperio Romano es el que vuelve a resurgir. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todos los que no la adorasen. ¿Sí? Fíjense hasta dónde va a llegar la persecución en ese tiempo. Ahora, yo quiero que entendamos primero el capítulo 17, el que leímos el otro día, ¿no? Sí. Bien. Vamos a estudiar la mujer. Vamos a hacer un parate ahí en la bestia y vamos a estudiar a la mujer para terminar de cerrar el concepto. ¿Sí? Bien. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. ¿Sí? Muchas aguas, ¿qué significa? ¿Qué significa el agua? El mar, fuego. Está sobre muchos pueblos. Sí. No sobre todos, ¿sí? Sobre muchos, no sobre todos. ¿Sí? Acá cuando hablamos no es que Roma está rodeada por agua, no. Está hablando que está sobre muchos pueblos. ¿Me entienden? Hoy, por hoy, el Vaticano, es un estado, más allá de ser un estado, pero no tiene poder político sobre muchos pueblos, pero sí tiene poder religioso, influye en el poder religioso. Pero para esto tenemos que... ¿Se acuerdan cuando les enseñé la historia de la Iglesia? Desde el año 370 que cayó el Imperio Romano, el Vaticano tomó control del Imperio Romano, o tomó control, ¿sí? Y comienza el Sacro Imperio Romano, donde el gobernador o el principal emperador era el Papa en ese tiempo. Incluso él ponía reyes y sacaba reyes. Francia, Inglaterra, no podían hacer nada si no le preguntaban al Papa. Él estaba por encima de los reinados, de los reinos, ¿sí? Siempre la religión en ese tiempo de gobierno estuvo por sobre los reinos. Por eso que la mujer está por sobre los imperios. La religión siempre está por sobre los reinos. Todo faraón, todo rey o quien fuera ejercía su poder político hasta que la religión entraba a batallar y le decían: no, mirá, esto es así y esto hay que hacerlo así porque Dios, el Dios en minúscula, se enoja. Y los gobernadores terminaban haciendo lo que ellos querían, ¿sí? Que era un episodio bíblico, es fácil. Vinieron y le dijeron al rey: hazte una estatua y que cuando suene la trompeta, todos los que estén ahí se hinquen ante la estatua, ¿sí? Y solamente se quedaron 3 de pie. Y vinieron y se lo dijeron al rey. ¿Y el rey qué podía hacer? No, ustedes cállense, yo soy el rey, no los voy a hacer nada. O el tema de Daniel en el foso de los leones. Cualquiera que invoque un Dios fuera de ti en este lapso, ellos ponían la regla y el rey la ejecutaba. ¿Me entienden? Y el Nabucodonosor, ¿qué podía hacer? O Darío. ¿Sí? ¿Qué pueden hacer? Y no, yo soy el rey, cállense, Daniel es muy amado mío, no lo voy a echar, Alfonso. Lo tenían que echar, porque el poder religioso siempre estuvo sobre el poder político. La mujer viene por sobre el poder político. ¿Sí? Viene por encima. Ahora, dice que está sentada sobre las muchas aguas, sobre muchos pueblos, quiere decir, con la cual han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra y se han embriagado con el vino de su fornicación. La palabra fornicación, proféticamente, siempre significa idolatría. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Dios hace que Oseas se case con una mujer adúltera o ramera, con una prostituta. Sí. ¿Sí?
Y cuando la mujer se casa con Oseas, vivió un tiempo con Oseas, pero se le volvía a ir a prostituirse. Entonces, después que la iba, la buscaba, la traía, la bañaba, la cambiaba, se le volvía a fugar y se seguía prostituyendo a la mujer. Entonces Dios le dijo, así es mi pueblo. Mi pueblo, yo lo tomo como una esposa, pero se prostituye con otros dioses. Por eso cuando sale la palabra fornicación, en sentido profético o espiritual, significa idolatría. Esta mujer es un movimiento religioso idólatra. ¿Me entienden? Y los reyes de la tierra han fornicado con ella, han aceptado la idolatría y han permitido que esta mujer meta la idolatría en su gobierno. ¿Sí? Sí. Es más, el catolicismo es la religión oficial de la mayoría de los países. ¿Dónde está? ¿Sí? Y me llevó en el espíritu del desierto y vi a la mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombre de blasfemia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro, de perlas preciosas y de piedras preciosas y de perlas. Y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de las abominaciones e inmundicia de su fornicación. ¿Sí? Y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Y acá, Babilonia la Grande. ¿Qué quiere decir? ¿Por qué se le dice a esta mujer Babilonia? ¿Ah? ¿De dónde sale este nombre? De Babilonia, bueno. A ver, díganme, ¿de Babilonia? El imperio babilónico. Del imperio babilónico. Claro. Y sí, Sí, sí. Babilonia está ubicada en Irak. En Irak. Sí, Babilonia está en Irak. Ahora, Babilonia se construye en el mismo lugar donde estaba la Babilonia de todos los tiempos. ¿Sí? ¿Me entienden? Bien. Ahora, hay un suceso en la Biblia en Génesis que les va a ayudar a entender mejor esto. Babilonia significa puerta de los dioses. De Dios o de los dioses, ¿sí? Pero la raíz de la palabra Babilonia tiene su raíz la raíz hebrea, ¿sí? Cambia una letra, es Babil en caldeo creo que está escrito, pero en hebreo se escribe Babal o Babel. Así se escribe en hebreo, ¿sí? Y en hebreo, en la Biblia, sale esta, y significa confusión. Ahora, esta mujer está en la Biblia, significa confusión. Entonces, un movimiento religioso que trae por nombre confusión. ¿Y por qué dice que es madre de las rameras? Está sobre nosotros gobiernos. No. Mire. Un movimiento, el judaísmo. El judaísmo en el Antiguo Testamento aparece como la esposa de Dios. ¿Sí? Ahora, cuando el judaísmo se iba detrás de los dioses paganos, Dios la llama ramera. ¿Me entienden? ¿Qué nos enseña esto? Que todo movimiento religioso que va hacia los dioses, que no es Dios, ¿sí? Es entendido en la Biblia como una ramera. Por eso la iglesia es la esposa. La iglesia no es ramera. Babilonia es una ramera, no es la esposa. ¿Sí? Esto es para cuando dicen la religión verdadera. ¿Cuál es la religión? Ninguna religión es verdadera. Ustedes son las rameras. No ustedes, sino la religión que se considere la esposa es la ramera. Porque la iglesia no es una religión, es la esposa, es la novia. Hoy es la novia, mañana va a ser la esposa. Hoy es la novia. Babilonia es una ramera. Pero esta, Babilonia, es la madre de la ramera. ¿Qué quiere decir esto? Que esta Babilonia va a reunir
dentro de sí misma a todas las rameras. Y acá viene el tercer cambio que hace este La hombre. gran Babilonia. Se llama así: ecumenismo. ¿Sí? Babilonia no es la iglesia católica, la mujer que se ve ahí, es una religión formada por todas estas rameras, que tienen todas estas características. ¿Sí? Es ecumenismo. Y usted me va a decir, entonces no es. Esperen. Hoy en día se está construyendo, allí en Roma, ¿sí?, dentro de lo que es la sede del Vaticano, creo, no sé si dentro o fuera, pero ahí se están construyendo 3 templos. ¿Sí? Ahí en la plaza. ¿Sí? Acá viene el catolicismo. Acá viene la religión ortodoxa. Y acá no es el Islam. Esperen, ya les digo cuál era. Los griegos ortodoxos y el catolicismo y... bueno, no me acuerdo la otra en este momento. Esto se va a llamar el Concilio Ecuménico. ¿Quién lo está haciendo? El Papa Francisco. Los judíos. ¿Sí? Los judíos vienen acá también. El Papa Francisco. Él está haciendo construir tres templos impresionantes en este momento. Y se le va a llamar la cumbre ecuménica o el concilio ecuménico. Ahí es donde van a estar todas las religiones y se vamos a poder compartir ideas. Es más, Juan Pablo II, él empezó con esta idea del ecumenismo, que fue el de reunir a todas las religiones en una sola. Es más, hace poco el Papa Francisco mandó carta a las iglesias evangélicas para que se unieran a este movimiento. Entonces, este hombre, del que hablábamos hace un rato, ¿qué va a hacer? Va a cambiar la Biblia. ¿Sí? Cambia la Biblia. Es un hombre que va a promover la idolatría y el ecumenismo. No tengo problema con los católicos, pero nos separan muros de doctrinas distintos. Tienen diferentes doctrinas y no podemos tener comunión con ellos. Lamentablemente es así. Yo sigo la doctrina de Cristo. ¿Sí? Incluso hoy en día, muchas iglesias evangélicas estamos separadas por las diferentes doctrinas que manejamos. Porque hay muchas iglesias evangélicas, por no decir la mayoría, que apoyan, están reunidas a los ecuménicos. apoyan el ecumenismo. Sí. ¿Sí? Yo no tengo por qué reunirme con ellos. ¿No? ¿Sí? Timoteo dice, huye de los tales. Huye de los tales. ¿Sí? Vienen hombres así, 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 y así, y así. Huye de los tales. No le digáis bienvenidos. No es que seamos antisociales, simplemente yo sigo a Cristo. ¿Sí? Y trato de vivir las doctrinas de Cristo. Y estos 3 puntos son los principales donde el falso profeta va a hacer los cambios que tiene que hacer para la entrada del anticristo. A la medida que vino Juan el Bautista antes de Jesús y preparó el camino para Jesús, el falso profeta prepara el camino para el anticristo. Ahora, ¿se está hablando de cambiar la Biblia? Sí. ¿Sí? ¿Se está hablando? Ya se está hablando. Idolatría, olvídese. Está hace muchos años, pero se va a profundizar. ¿Y el ecumenismo se está hablando? Bueno, ya sabemos cuánto falta. Se está preparando el escenario para que este personaje aparezca.
la economía está cayendo y va a caer, no la van a levantar. Esta pandemia colabora a que eso pase. ¿Sí? Hay disturbios en el Medio Oriente, entre las naciones que van a conformar el reinado del anticristo. Entonces tiene que aparecer pronto alguien que diga paz. Paz. ¿Sí? Ese es el caballo blanco del primer sello. Estamos a las puertas de ver al anticristo aparecer. ¿Me entienden? Esta es la segunda bestia. La segunda bestia es un hombre a quien la primera bestia le da su poder. Acá no estamos hablando del diablo, estamos hablando de un principado, ¿sí? Uno de los principales que tiene Satanás, que va a hacer todo esto. ¿Está? Y si el diablo aparece en escena, sí, el dragón le dio su poder a la primera bestia, o sea, su autoridad, su trono, pero no aparece en escena. Ya vamos a adelantar más adelante, van a ver que cuando Cristo aparezca, este señor, el anticristo, más este señor son echados al lago de fuego. Y ahí es donde está el punto. Pero ¿cómo? Si dijimos que los demonios no van al lago de fuego, pero el anticristo como hombre es echado al lago de fuego y el falso profeta como hombre, ¿sí? ¿Quién lo echa al lago de fuego? ¿Ah? Cristo. ¿Junto con quién? Con la iglesia. La iglesia. Ya vamos a llegar al trono blanco y les voy a explicar eso. Nosotros vamos a venir a juzgar a los hombres y a los ángeles. A este principado, este señor del principado de Grecia, lo va a juzgar la iglesia también. Pues acuérdense que nosotros somos el cuerpo de Cristo, venimos con Él. Donde Él va, nosotros vamos. No es que Cristo, bueno, me voy a dar una vuelta, espérenme acá, muchachos. No. Vamos a andar todos juntos, para siempre, eternamente. Eso es lo que Cristo prometió. ¿Preguntas? No. Bien. Entonces, volvamos. ¿Dónde está? Y hacía que a todos, verso 16. ¿Sí? Sí. Bueno, el 15 dice, se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. ¿Sí? Sí. Ahí viene la persecución, la muerte. Si no adoras la bestia, te matan. Y por si te podés esconder y no adorarla, viene la segunda parte. Y hacía que a todos, ¿sí? Siempre hubo una idea, ¿no? Decían que durante el tiempo de tribulación, yo me acuerdo que era chiquito, me decían que no iban a nacer niños. ¿Sí? Y acá es donde entra una controversia que prometo que la voy a estudiar y se las voy a traer. Por ejemplo, anoche estaba charlando y digo, mirá, en un dicho, ¿no? Por lo que he aprendido. Digo, si vos querés saber si Cristo vino y te quedaste, es fácil. Mirá si hay niños. Si no hay niños, ¿por qué te quedaste? ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Después leo este versículo y me quedan mis dudas. Porque dice, y hacía que a todos, ¿qué dice? Y hacía que a todos, pequeños y grandes. Listo, pequeños y grandes. Alguna vez dijeron, no, porque ahí está hablando de los que tienen mucho dinero y los que tienen poco. No, porque después dice ricos y pobres. Entonces, ¿quién me da a entender esto a mí? Primero, que cuando me enseñaron que durante esos años no va a haber nacimiento, sí van a haber nacimientos normales. ¿Sí? Pequeños y grandes. ¿Sí? Ricos y pobres. ¿Sí? Libres y esclavos. ¿Quién quedó afuera acá? De todos los estatus sociales o distintas edades, ¿quién queda afuera? ¿Ah? Pequeños y grandes. No, pero no puede ser. Los niños son de Dios. ¿No decimos eso? Y ahora Pablo dice, ¿qué sabes tú, mujer, si no lo sabe tu marido? ¿Se acuerdan? ¿Sí?
Y ahí dice una parte que me llama mucho la atención, dice, porque antes estabas en este problema, dice, pero ahora sois del Señor, y vuestros hijos son del Señor, de otra forma serían inmundos, dice. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando vos sos creyente, tus hijos son del Señor. Esa es la gracia. Ahora, si vos no sos creyente, tus hijos son inmundos, según lo que enseña Pablo. ¿Quieren leerlo? 1 Corintios capítulo 7. ¿Sí? Entonces, acá me dice que hay pequeños. Mucho cuidado con la interpretación liviana de la Biblia. Bueno, porque si vos decís, bueno, porque si padecen los grandes, bueno, ya está. Pero los niños, y a los niños, y a los grandes, pasa algo. Pero voy a leer, porque como estamos grabando, voy a leer 1 Corintios. Mira, se abrió así nomás. Se abrió en 2 Corintios. Mira. Dice, el verso... Ahí les digo. El verso 14 dice, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer, y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos de Dios, o son santos, ¿sí? O sea, cuando uno de los dos padres creen, tus hijos automáticamente están llamados santos. Mientras estén bajo la condición de niños, si el Señor viene, se van con él. ¿Sí? Ya cuando pasan la condición de niños y pasan a ser responsables, como tenemos acá un par, ya ellos dependen de sí mismos. Por eso que la Biblia dice, instruye al niño en su camino. ¿Por qué? Porque vos mientras es niño vos lo vas instruyendo, sí. Pero cuando ya llega a la conciencia o a la posibilidad de elegir, él ya tiene base para elegir al Señor. Por eso que mientras son chiquitos como Lucía, ellos son santos, ¿sí? Después llega la edad de la conciencia, donde debe enseñarle a Lucía que debe elegir al Señor, ¿sí? Ella está enamorada del Señor, pero no entiende bien lo que es, porque todavía no tiene conciencia de lo que es bueno y malo. Es tu padre, ya lo sé. ¿Me entienden? Entonces, ¿qué encuentro acá? La iglesia ya no está. Entonces, los pequeños que están acá son los hijos de los inconversos. ¿Me entienden? Ahora dice, yo sé que suena feo, pero ahora yo salgo a predicar el evangelio y no pueden tus hijos pagar por una mala decisión tuya. ¿Me entienden? Pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Hace muchos años nos predicaron, es más, se sigue predicando, ¿sí? Que esto es un chip. O que esto es una computadora. Y probablemente sí, sea así. Una gran computadora. No una gran computadora, en realidad el gran sistema para ejercer todo esto es Internet. Sí. Entonces estaba hablando de Internet. Ahora, ¿cómo puede ser que Juan, hace 2000 años atrás, entendía que iba a haber un sistema que iba a poder controlar, le iba a permitir al anticristo controlar el mundo? Y eso es Internet, es un sistema mundial. Es algo que no para más, es más, no es que va cambiando, se va mejorando cada día, hasta el punto de alcanzar esto, ¿sí? Después, si la marca es un chip, no lo sé, posiblemente, ¿sí? Pero no quiere decir que el chip traiga el 666. Para mí el número de la bestia es el que lo acepta que el anticristo tenga ese control sobre uno. Esa es la marca que no debemos aceptar, y no es la vacuna de COVID ni nada por el estilo, es simplemente que tiene que ser un sistema que le permita a un hombre, acuérdense que el único que es omnisciente, omnipresente es Dios. Entonces el anticristo necesita un sistema que le permita controlar todo esto. Entonces lo más probable es que esa marca de la que está hablando, o el sistema del que está hablando, sea Internet. No una computadora. Está bien, hace años nos predicaron una computadora, pero no estaban errados porque no existía el Internet como existe hoy.
Hoy en día te parás y mirás y decís, sí, un sistema que le permita a un gobierno o a un hombre controlar al mundo entero, y sí, la internet. Sí. Es lo más probable. Y que sea un chip, y es lo más probable. Pero no va a ser algo que te metan furtivamente. ¿Sí? No es que vos vas a ir, ay, a ver, denme el medicamento para porque tengo presión y te van a dar la pastilla de presión y dentro de la pastilla viene el chip. No. No. Vos tenés que aceptar que te coloquen ese chip. Claro, como muchos dicen, no, porque en la vacuna va a venir, no, que ver. No es que te ponen la vacuna y adentro furtivamente te metieron el chip. No. Nada que ver. Vos vas a ir y vas a decir, escúcheme, póngame el chip, porque mis hijos no tienen que comer, porque mi esposa no tiene que comer, ¿sí? Los primeros van a ser los hombres, después van a seguir las mujeres, van a ponerse el chip, y después le van a decir, bueno, pero yo te pongo el chip a vos, pero solamente comida para vos, y si querés que coman tus hijos, le tengo que poner el chip a tus hijos, por eso que dice pequeños y grandes, ¿me entiendes? Entonces, sí, casi 99% seguro que tiene que ser un chip o alguna especie de moneda virtual, como ahora están los bitcoins, es una moneda que dicen que es la moneda del futuro, que pronto la van a poner en circulación y que ya no se va a mover más dinero en el planeta, ¿sí? Se van a mover con el bitcoin, que es una moneda virtual que se compra y se vende a través de internet. Vos vas a hacer toda tu transacción a través de internet con esta moneda virtual. Pero bueno, tampoco podemos decir que una moneda virtual es la marca de la bestia. No. ¿Sí? Pero debe ser un sistema así. Sí, la forma en la que se va a controlar esto es la internet, eso seguro. Seguro porque está regada por todo el planeta. ¿Sí? Y que ninguno pudiese comprar ni vender sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. ¿Sí? Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. ¿Sí? El manuscrito original de Apocalipsis, el más original que tenemos, no es el 666, creo que es el 616. 616 o 636. ¿Sí? Y eso ha ido cambiando en la traducción. Por eso que no es específicamente el 666. Yo creo que para este tiempo sí, es el 666. Para el tiempo de Juan era el 616. 616 o 636. ¿Sí? Que en la traducción, acuérdense que el alfabeto hebreo y el alfabeto griego, las letras también tienen un significado numérico. ¿Sí? Y el 616 traducido te daba Nerón, que fue el que mató 500.000 de cristianos. Era la bestia, es más, se le decía la bestia humana. Pero el 666 es para este tiempo. Como no conocemos el nombre, podemos decir que es el 6, ¿a quién simboliza? El 1 ¿a quién simboliza? Bíblicamente, ¿sí? Adiós. A Dios. Oye pues Israel, Jehová tu Dios, Jehová uno es. El 2 al testimonio. El 3 a la Trinidad. ¿Sí? 3 son los que dan testimonio en el cielo. Trino Dios. ¿Entienden? Claro. El 5, la gracia. El 6, Yo me he olvidado de eso. el hombre, fue creado en el sexto día. Claro. El 6 simboliza al hombre. Entonces, el 6 es un hombre y que esté 3 veces 6 quiere decir que es un hombre que se hace Dios. Perdón, de minúscula. Es un hombre que se cree o se hace Dios. Entonces, esa es la marca de la bestia. El nombre, y nadie, Juan, Pedro, la verdad es que no lo puede sacar. Pero sí, la mejor interpretación que hay en este tiempo del 666 es un hombre que se cree Dios, divinizado. ¿Entiendes? Ahora, así como Cristo, el Padre y el Espíritu Santo son la Trinidad,
Más allá de que los testigos de Jehová te dicen que esa palabra no sale en la Biblia, está buena eso. Porque te dicen, en la Biblia no sale la palabra Trinidad, sí, tampoco sale la palabra Biblia y sin embargo la tenemos. Pero sí, la interpretación bíblica te da a entender que es un Dios entre Dios, personas. claro, sí. ¿Sí? 3 en 1. Claro, pero ¿por qué? Y porque, por ejemplo, ¿vos podés adorar al Espíritu Santo? ¿Se te permite adorar al Espíritu Santo? ¡Oh, qué dudas que tienen, ¿ah? ¿No? Y si adoro a Dios, porque es uno solo, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Miren evangelistas, me han hecho saber durante muchos años. A ver. Adoren al Hijo, dice Hebreo, para que el Padre no se enoje. ¿Cristo puede ser adorado? Sí. Sí. Cristo sí. Dios te manda a adorar a Cristo. ¿Sí? ¿El Padre debe ser adorado? Sí, Señor. ¿Pero el Espíritu Santo? Sí. ¿Hay algún versículo que te diga que adores al Espíritu Santo? ¿Ah? Sí, pero si es un Dios trino, un ¿El Espíritu Santo es Dios? No, claro. ¿Y entonces? Sí. ¿Cuál es el problema? Por eso, es uno solo. Eso. El Espíritu Santo es Dios. Ahora, en sus diferentes funciones, Claro. ¿sí? ¿Ah? El Padre. Pero Dios vos, Padre, a ver, tienen diferentes funciones, pero eso no hace a uno menos Dios que el otro, ¿eh? No, por eso Entonces, Dios Padre, yo Dios puedo Hijo, adorar al Dios Espíritu Santo, claro que sí, puedo adorar a Cristo y puedo adorar al Padre. ¿Sí? Ahora, cuando yo oro, ¿a quién me dirijo? Al Padre. ¿Al Padre o a Cristo? Al Padre. ¿Y no es Cristo? Sí. Me dirijo al Padre, siempre en toda oración me dirijo al Padre, por más que no lo nombré. Siempre es todo al Padre, porque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son la misma persona. Entonces, Cristo dijo, todo lo que pidieres al Padre. En mi nombre. lo haré. Entonces, si se lo pido a Cristo, porque hay gente que escribe libros, y te dice, no, vos tenés que orarle al Espíritu Santo porque es el que está hoy en la tierra. Como si Cristo no fuera omnisciente. ¿Me entiendes? No, vos tenés que orarle al Padre porque Cristo dijo, al Padre hay que pedirle todo. Como si Cristo no fuera el Padre. ¿Me entendés? Tenemos que ser ordenados nada más para orar. ¿Sí? Cuando yo pido perdón por los pecados, y siempre, Señor Jesús, perdona mis pecados, porque Él es el que pagó por mis pecados. Pero esto no quiere decir que el Padre no te pueda perdonar ni que el Espíritu Santo tampoco, si los tres son Dios. Lo que pasa es que tenemos un orden en la oración, pero yo me puedo dirigir a los tres en oración. Yo muchas veces estoy orando y es más, ahora cuando empezamos a orar, y empecé orando, Padre eterno, celestial, le estoy orando al Padre, pero después digo, Espíritu Santo, dame iluminación, ¿por qué no le voy a pedir? Si Él es el que me la tiene que dar. Ahora, ¿puedo decir, Padre, dame iluminación? Sí, pero me dirijo al Espíritu Santo porque es el que está acá. El Padre también está acá, en la presencia del Espíritu Santo. Entonces, tenemos que entender eso. No hay un misterio. Los tres son Dios y los tres tienen que ser adorados. Ahora sí, como hay una Trinidad, Satanás también tiene una Trinidad. ¿Sí? En la Trinidad diabólica está Sata, el Anti y el falso profeta. ¿Sí? ¿Satanás aparece en Apocalipsis? No, no aparece. El falso profeta. No aparece. Satanás en el Apocalipsis está haciendo la tarea que hizo el Padre. ¿Me entienden? ¿Quién aparece? El anticristo, que es el que quiere hacer la tarea que hizo Cristo. Siempre en contra. A ver, no comparo los creados con los creadores. No me cabe en la cabeza. ¿Y el falso profeta? ¿Entienden? Va a ser igual. Entonces, antes que aparezca este, tiene que aparecer este. Y antes que aparezca este, tiene que aparecer estos dos.
Y cuando estos sean echados al lago de fuego, estés atado por 1000 años. Y ya vamos a terminar con el Apocalipsis ya también. Por 1000 años. ¿Sí? Y cuando terminen esos 1000 años, Satanás es suelto por un poco de tiempo. Satanás no es juzgado hasta después del milenio. No ahora, en la segunda venida de Cristo los que caen son estos dos, el anticristo y el falso profeta. Satanás lo dejan para después. ¿Sí? ¿Entendieron? ¿Pregunta? ¿No? ¿Seguro? Bien. Si yo les digo que la segunda bestia es una computadora, ¿puede ser? ¿Sí? O sea que la computadora puede ser echada al lago de fuego. Miren las malas interpretaciones que han habido durante años. Es un hombre. Es un hombre, porque dice que subía de la tierra. Sube de la tierra. Sí, eso lo expliqué cuando estaba, nada más que usted no estuvo al principio. Sube de la tierra. ¿Sí? Es un hombre. Y este hombre, acuérdense siempre, va a cambiar la Biblia, ¿sí? Va a traer el ecumenismo y es un hombre que maneja una organización idólatra, por eso va a hacer imágenes. ¿Sí? Hoy en día, la Iglesia Católica se maneja así. ¿Me entienden? ¿Sí? Y ya el camino fue preparado. Sí. Desde el 370 después de Cristo hasta la fecha, la Iglesia Católica ha creado más de 38 doctrinas heréticas. Una de ellas, una de las mayores, es la infalibilidad del Papa. Infalibilidad, sí, infalibilidad. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Que todo lo que el Papa dice ex cátedra es palabra de Dios y no puede ser contradecido, que no se equivoca. Y eso fue hace 100 años atrás. Infalibilidad. ¿Sí? Esto apareció hace 100 años atrás. Esto nos va a entender a nosotros que desde aproximadamente el siglo IV hasta la fecha se ha venido preparando el camino para el anticristo. ¿Sí? Los santos, el adorar santos, no empezó en la iglesia primitiva, ¿sí? Eso empezó hace poco, cientos de años, pero poco. Es más, antes de Juan Pablo II hubo un papa, que creo que se llamó Pío X. Sí, Pío X, por ahí. ¿Por qué me ponen esa cara? A ver, yo el otro día había anotado los nombres de unos papas, si me acuerdo. Pío VI. Pablo VI. O no, Pablo VI. O alguno de ellos. No, Pablo VI. No, perdón, Juan Pablo I. Ya me acordé. Me había aburrido. Juan Pablo I. Antes de Juan Pablo II estuvo Juan Pablo I. Es la idea, ¿no? Bien, Juan Pablo I, ¿qué hizo? Leyó la Biblia. Más o menos en la década del 60, 1960. Es más, no sé quién es anterior a eso, pero pasó esto. Hasta ese año se daban las misas en latín. Sí. ¿Sí? Este leyó la Biblia y se dio cuenta del desvío que tenía. Entonces él dijo, a partir de ahora no se dan más las misas en latín. Ah, bueno, no le entendían nada. Claro, porque la gente no entendía. Y es necesario que todo creyente de la Iglesia Católica tenga una Biblia y la lea. Este tipo lo dijo, ¿no? ¿Y sabes qué hizo? Bajó todas las imágenes de la Iglesia Católica. No dejó una imagen. Y voy a decir, pero si vos a la Iglesia Católica tiene una imagen, sí, porque después viene otro que las pone. Entonces no son tan infalibles. Es más, en Latinoamérica, más que todo, el catolicismo es así. En Europa no es tan religioso como acá. Tienen santos, pero 2 o 3. Acá no, acá tenemos hasta el Gauchito Gil y tenemos un montón de cosas que ni sé qué son. Así decía siquiera fuera el Gauchito Vivo, el Gauchito Gil. Yo no le pido nada. ¿Me entienden? Pero estos papas, por eso es necesario entender la historia de la Iglesia. Ahora, cuando yo leo la historia de la Iglesia Católica, me cuadra al 100% con la ramera que está arriba de la bestia. Pero también esa ramera reúne otras religiones, no solamente la católica.
La católica va a ser la principal. Y el cabecilla de la Iglesia Católica va a ser este hombre que sube de la tierra. Es él, el que promueve el ecumenismo, el que promueve el cambiar la Biblia. ¿Sí? Es necesario para que la bestia sea adorada que la Biblia cambie. Que la Biblia cambie. Porque si no, te va a adorar la mitad de la gente, la otra mitad no te va a creer. Ahora, si yo saco muchos versículos, como por ejemplo Levítico 18:22, que dice no te echarás con varón como con mujer, eso es abominación para Jehová. Si saco Romanos, donde Pablo habla sobre los homosexuales, si saco esas partes para hacer una Biblia más de amor, lo que estoy haciendo es haciendo olvidar a una generación de que Dios reprueba esas cosas. Entonces el anticristo que sube, que tiene tendencia a eso por dar un ejemplo, ¿no? Que es homosexual, va a dar justo, va a rellenar el cuadro del Mesías esperado. Porque no va a tener defectos si la Biblia no le puede marcar ninguno. Lo que se está haciendo es preparando el camino para esto. Y bueno, tiene que pasar. Y nosotros tenemos que estar atentos, porque estas señales son las que nos dan a conocer a nosotros que falta poco. Y si ya el Papa dijo sí, que la Biblia es obsoleta, lo dijo. ¿Sí? Y que hay que cambiarla. ¿Entiendes? En la otra vuelta se le arrimó un niño preguntándole porque su papá creo que era borracho y ateo. Y el niño llorando se le arrimó y dice, ¿mi papá fue al cielo? Y él dijo, sí. Si yo puedo conmoverme con un niño, ¿cómo Dios no se va a conmover? Cuando Apocalipsis dice que los borrachos no entran al reino de los cielos. ¿Me entienden? Entonces, ¿qué es lo que predican estos? El amor por sobre todas las cosas. ¿Sí? Y es fácil decir eso. Y los cristianos, como vivimos del amor, les creemos fácil. Y esto lo predican pastores, ¿sí? Yo el otro día escuché, entiendan hermano, escuché a un pastor decir esto. La gracia es superior a la justicia, dijo. ¿Sí? Él dijo, la gracia es superior a la justicia. Y yo dije, bueno, contáselo a Cristo, porque murió en la cruz. ¿Me entienden? La justicia es un atributo de la esencia de Dios. ¿Sí? La gracia es un regalo que Dios te da. Pero Él puede dártelo o no dártelo. En cambio, la justicia de Dios, Él no puede negarla. Él tiene que ejecutar la justicia. Cuando Cristo va a la cruz, toda la justicia de Dios fue contra Cristo. La justicia de Dios fue contra Cristo, lo molió, lo hizo pedazos para que la gracia de Dios pueda ser dada a nosotros. Porque Él quería darnos su gracia. Por eso Jesús le dice, cuando le dice, el que no come mi carne y bebe mi sangre no puede entrar al reino de los cielos. ¿Sí? Y los discípulos le dicen, dura palabra es esta. Y Jesús se enojó. Dice, esto os ofende. Dice, ¿qué pasa si vieran al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero? O sea, si no muero por ustedes. Eso, a ustedes los ofende que yo les diga esto, imagínate si no quiero morir. ¿Me entienden? Porque la justicia de Dios, vaya que, sí, los romanos crucificaron a Cristo y el poder religioso ejerció, bueno, ahí tienen otro ejemplo del poder religioso ejerciendo presión sobre el poder político. Si Pilato sabía que era inocente, por más que te laves las manos, flaco, vos sabés que el que está ahí es inocente, y si vos te lavas las manos, eso queda para los de afuera, pero en tu conciencia no sos inocente. Y el poder religioso ejerció presión sobre el poder político y Cristo murió por eso. ¿Sí? Y la justicia de Dios clava a Jesús en la cruz para que la gracia de Dios pueda ser manifestada. Porque si la gracia es superior a la justicia, entonces Dios podía perdonarnos sin que Cristo muriera. Pero Dios no podía perdonarnos sin que Cristo muriera porque su justicia exigía un pago para que su gracia fuera manifestada. ¿Sí? Si vos me decís, la gracia es superior al pecado, sí, Señor. Mucho más superior. La gracia de Dios acaba con el pecado. En cambio, la gracia es superior a la justicia, no, son dos cosas distintas. Esto es parte de la esencia de Dios.
¿sí? La gracia vino por amor. La gracia es un resultado del amor de Dios. Pero la justicia no deja de ser justicia. Yo no veo a los ángeles diciendo del cielo cuando alaban a Dios diciendo, ay, amoroso, 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 el que vive. Dicen, santo, santo, santo. No dicen, ay, amoroso, amoroso, bueno, bueno, bueno. Dios es bueno, sí Señor, Dios es bueno. Pero también es santo. ¿Sí? ¿Me entienden? Sí, pues es santo. A los que les encanta el amor no les encanta el Apocalipsis, porque el Apocalipsis es el juicio de Dios sobre la humanidad. No, pero Dios es amor, no creo que se queden los niños. Es el juicio, papá. Porque la ira de Dios va a ser derramada sobre la tierra. Ya va a ver cuando entremos a las copas de la ira. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Los sellos. Encuentro que el hombre va contra el hombre. En las trompetas encuentro que la naturaleza va contra el hombre. Y en la ira encuentro que Dios va contra el hombre. Porque las copas de la ira ya son hechos sobrenaturales. Ya no es que, se levantó una epidemia acá, no. Caen estrellas son ángeles. Ángeles caídos, empiezan a caer los ángeles caídos. Las potencias de los cielos son conmovidas con las copas de la ira. ¿Sí? ¿A dónde está el amor? Y está hoy, a través de la gracia. Ese es el amor de Dios. Pero el amor de Dios no es superior a la justicia de Dios, ni a la santidad de Dios. ¿Sí? Este papa, ya dije papa, no tengo que decir papa porque si no se me ofenden los católicos. Este hombre, esta bestia, ¿qué es lo que hace? Hace un sobreénfasis en el amor de Dios, y Dios es amor, y los homosexuales se aman. Vamos a casarlos en la iglesia. ¿Me entendés cómo cambian la Biblia? Porque hacen un énfasis tremendo en la palabra amor, pero no conocen el amor. El amor de Dios se manifestó en la cruz. Ahí se manifiesta el amor de Dios. La justicia de Dios fue en la cruz, para que hoy, por amor, nosotros podamos alcanzar la gracia, pero la gracia no deja de invalidar o no invalida la justicia. Dios sigue siendo justo, ¿sí? Y aunque lo dice en el Nuevo Testamento, en el Viejo Testamento, en el Nuevo también lo cita, sed santos porque yo soy santo. Y en el Antiguo Testamento te dice que no al homosexualismo, y en el Nuevo Testamento también te lo dice. ¿Por qué? Porque la gracia no invalida la justicia ni la santidad. La gracia es algo que Dios nos da por amor. La justicia y la santidad es un atributo personal de Dios. Decirle a Dios que no sea justo es como decirte a vos dejar de respirar y seguir viviendo. No podés dejar de respirar porque es parte de tu esencia, de tu vida, el respirar. ¿Me entienden? Entonces la justicia... Pero bueno, hasta los pastores han entrado en esa, en hacer un sobreénfasis en el amor. Yo he estado trabajando mucho esta semana en mi vida con respecto al homosexualismo. Sí, y no puedo tratar al homosexual diferente. Y esto apréndanlo. Para Dios, el homosexual es lo mismo que el adúltero, ¿eh? Son pecados mortales. Son pecados que te dejan fuera del cielo. Pero no podemos decir, no, el homosexual, y el adúltero, venga hermano, siéntese ahí. No, a los dos es, venga, siéntese, escuche y entienda que Cristo quiere una mejor vida para usted. Y explicarle cómo Dios creó las cosas, pero a los dos los recibimos, porque no somos homofóbicos. ¿Sí? No somos homofóbicos. Yo siempre decía, yo soy homofóbico, pero es mi forma de cortar un tema. En realidad no soy homofóbico, no me cae mal la gente. Dios ama al homosexual, pero reprueba lo que hace. Entonces yo no puedo ser diferente a lo que Dios hace. ¿Sí? Ni tampoco puedo ser ignorante de lo que hace. ¿Me entienden? Entonces, ojo, este líder hace un sobreénfasis en el amor. Un movimiento religioso inclusivo. Esa palabra inclusiva la Biblia. Y así van a empezar a modificar la palabra de Dios. Y no viste que quisieron incluir en la palabra todes en la Real Academia. Sí, le dijeron que no. Le dijeron que no. ¿Por qué? Porque están... No, todes. Todes es la palabra que quieren incluir. Y la Real Academia dijo que no. ¿Por qué? Porque a ellos al ponerte el todes ya se acepta a nivel internacional. Y al nivel internacional entonces ya después te cambian la Biblia, porque cuando te dice a todo el todes, ¿te ves? Van haciendo el camino bonito. Sí, van a empezar, es un camino, a ver, puede tardar mucho tiempo, como puede ser rápido.
También hace 20 años atrás no pensábamos que iba a pasar lo que pasó y, a ver, no, pero yo no creo que nunca aprueben el casamiento homosexual. Y está aprobado y no solamente eso. Ahora antes de fin de año quieren aprobar la ley del aborto y va cada vez más rápido, ¿sí? Es más, y la educación sexual en las escuelas. Quieren prohibir o quitarle a los padres la patria potestad de los hijos. Ahora el gobierno va a ejercer la patria potestad sobre los hijos. O sea que si yo no quiero que mi hijo aprenda sobre sexo en la escuela y que en la escuela la maestra le diga, escúcheme, Isaías, ¿sabe qué? Vivir con un hombre es normal. Yo no quiero que mi hijo aprenda esas cosas porque eso no es normal, no es lo que la Biblia me enseña y no es los valores que yo aprendí. Pero si yo me quiero oponer a eso voy a ir hasta preso y me van a quitar a mis hijos. ¿Por qué? Porque esa es la ley que se viene. Entonces no esperen nada bueno. Por eso los niños tienen que ser instruidos desde ya. Bien, todo eso lo trae este tipo, la segunda vez. Así que estén con los ojitos abiertos y miren todo lo que hace el viejito y van a saber lo que pasa y lo que falta. Y ya estamos pronto. Yo quiero terminar de construir la iglesia y trabajar para el Señor lo más que pueda porque Cristo viene pronto y me voy con Él. Más allá de que por ahí hago chistes y pongo en duda, pero no, me voy con Él. Yo no me quedo. Yo tampoco, No me quiero ¿sí? quedar. Como lo dije en el mensaje el otro día, el mundo espera una solución. La solución del mundo viene en un caballo blanco, que es el primer sello. Mi solución también viene en un caballo blanco, pero es el segundo. ¿Sí? ¿Me entienden? Bueno, ¿preguntas? ¿Preguntas? Bueno. Ora, Nani, para terminar. Bendito Padre Celestial, Padre, en esta hora te damos gracias, Señor. Gracias porque un día más pudimos reunirnos, Padre, a aprender de tu palabra, Señor. A que tu palabra, Señor, se haga carne, Señor, en nuestra carne, Padre amado. A que tu palabra, Señor, nos guíe, Padre mío y Dios mío, porque sabemos que vienen tiempos terribles, Señor. Gracias, Padre, porque están nuestros nietos, nuestros hijos, Señor, en este lugar, Señor, y están aprendiendo, Padre. Están viendo la realidad de todo lo que se viene, Señor. Por eso, Padre, ayúdanos, Señor, y danos la sabiduría, el entendimiento necesario, Padre, para poder guiarlos, para poder guiar a aquel, Señor, que no te conoce, Padre mío y Dios mío, porque tú quieres que todos seamos salvos, Señor. Por eso te agradecemos, Señor. Te agradecemos, Padre, por estos momentos, Padre, porque tenemos el privilegio de aprender, Señor. Tenemos el privilegio de escuchar palabra tuya, Señor. Tenemos el privilegio, Padre, de saber, Señor, de tu justicia, de tu amor, Padre amado, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos enseñas cada día, Padre, que tú aborreces el pecado, Padre, y que no podemos llamar a lo negro blanco ni a lo blanco negro, Padre amado. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Bendice a los que se van y quédate con los que nos quedamos en este lugar, Padre. Gracias por todo y en todo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Puede cerrar, ¿no? No. Gracias, Señor. No. Si no estamos en una boda.